Sublime gracia de El mensaje de este día se titula El poder de la verdad. Y la verdad, otra vez, es una palabra que yo uso mucho como muletilla, pero es muy recurrente hoy en día. Es más, casi todas las personas la usamos de manera cotidiana. Vivimos en un mundo plagado de mentiras, no se me vaya a ofender, pero la realidad es que vivimos en un mundo que está impregnado de mentira. En todos lados la vemos la mentira desde la misma televisión, la vemos la mentira en la escuela, la vemos la mentira en la política, en los negocios, la mentira está impregnada por todos lados. ¿Sabe por qué? Porque este mundo está lleno de mentirosos, y no se me ofenda, por favor, porque yo me incluyo también. Este mundo está lleno de mentirosos. Entonces, parece ser que en medio de una situación así, una crisis de veracidad en nuestros tiempos, como siempre ha existido, hoy en día se vuelve más escaso todavía el poder encontrar el hilo que nos conduce a la verdad, y yo quiero ayudarle en este momento a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios, y poderle conducir de una manera muy respetuosa, pero al fin y al cabo ir caminando en favor o en el destino de la verdad. Permítame evocar una pequeña anécdota de la cual fui víctima hace aproximadamente 20 años. Me encontraba yo en la Ciudad de México llevando a cabo un curso en donde coincidimos personas de la misma edad, de diferentes partes de la República, todos provincianos, y llegamos a esa capacitación muy intensiva, y juntos ahí nos conocimos, pero dentro del tiempo que tuvimos libre durante ese periodo de estudio, recuerdo que nos fuimos juntos como buenos provincianos a conocer la ciudad. Perdón por todos los que viven en la Ciudad de México, quiero decirle que a lo mejor ya no es igual, o a lo mejor está un poquito diferente, pero lo digo con mucho respeto. Nos fuimos a pasear juntos a diferentes sectores de la ciudad, y teníamos mucha curiosidad por conocer el barrio de Tepito, vulgarmente conocido como el barrio bajo de Tepito. Nos fuimos ahí porque queríamos experimentar. Éramos puros varones y dijimos, como amigos nos podemos cuidar unos a otros pese a todo lo que está sucediendo, y así nos fuimos a la aventura. Llegamos y empezamos a explorar todos los tianguis que había ahí, la vendimia, y todo estaba muy interesante. Recuerdo que me detuve en uno de los puestos que estaban ahí. Me llamó la atención una playera que traía un estampado, me gustó, y a uno de mis compañeros también, y luego se hizo una bolita alrededor de las playeras, y dijimos, qué padre, están bonitas las playeras, ¿no? Las veíamos colgadas en unos ganchitos y nos pareció interesante, y dijimos, vamos a llevar una. Y yo personalmente compré una, y creo que mis amigos también compraron, ¿no? Pero voy a hablar por lo que a mí me pasó. Yo escogí la playera, le dije al que atendía en el negocio, le dije, me gusta esa playera, me la da, y el joven me dice, ¿en qué talla la quiere, señor? La quiero en tal talla, y muy bien, se la voy a dar empacadita para llevar, para que no se le manche. ¿Le parece bien? Me pareció bastante bien, porque estábamos en un lugar en donde pues había que cuidar las cosas, que no se nos ensuciaran, y poder llegar con ellas a nuestro destino bien cuidadas. Me la empacó muy amablemente, yo le pagué por el artículo que llevé, lo embolsé y me fui tranquilo. Vi la etiqueta, decía efectivamente es la talla que yo uso, vámonos recio, y nos fuimos. Y así continuamos nuestro trayecto. Ya muy tarde llegamos al hotel donde estábamos hospedados, y me tocó abrir con mucha ansiedad ese souvenir que yo había comprado. Y entonces la abrí, venía empacadita muy coquetamente, y lo abrí con mucha expectación, y que me encuentro de repente la playera, una tela suave, y la extiendo según yo para ver la playera que ahora me iba a estrenar, y resulta que al extenderla me quedé bien cortito, porque era una playerita de este tamañito así, y no pude evitar otra cosa más que reírme, y nos reímos todos porque todos fuimos objetos de la misma travesura. Entonces entendí que me habían tomado el pelo, y por supuesto ya no había tiempo de ir a reclamar, y pues no era para tanto, ¿verdad? Me la traje como buena parte, como una medalla a la experiencia, y dije, me faltaron a la verdad en lo que me vendieron, pero eso me costó una enseñanza y un aprendizaje. Y es que hoy en día tú y yo caminamos por la vida
pensando en que todo el mundo nos puede estar mintiendo. Dime si no es cierto. De repente creemos, nos cuesta a veces trabajo entender que las personas pueden ser igual de genuinas que tú y que yo, y muchas de las ocasiones nos damos a la aventura de creer en las personas. Es entonces cuando nosotros depositamos nuestra confianza en ellos, y al pasar el tiempo nos damos cuenta de que algo pasó, que tuvimos una percepción equivocada de las personas. No te quiero estar diciendo que tienes que desconfiar de la gente. Lo que te estoy queriendo decir es que tú y yo muchas veces hemos sido objeto de una traición, o a veces nos damos cuenta de que alguien nos faltó a la verdad, alguien nos mintió, alguien nos dijo algo que no era verdad, que no era cierto, nos lastimó, y entonces concluimos a lo largo de nuestra vida que nos vamos convirtiendo en personas incrédulas ante todo. Y aquí es donde entonces voy a apelar al título de nuestro mensaje el día de hoy, que se llama El poder de la verdad. Y es que es tan escasa la verdad a veces, que hay crisis de verdad. Hay crisis en personas también, que podamos asumir algo o alguien como una verdad. Y aquí, en cuanto nosotros detectamos que hay crisis de verdad, entonces encontramos una muy buena oportunidad para compartir lo que Dios dice acerca de esta poderosa palabra que versa con estas 6 letras llamada verdad. El mensaje de hoy se titula El poder de la verdad, y es por lo siguiente. Mira, la palabra o el diccionario nos describe la verdad, tiene un concepto de ella. Antes de continuar, quiero decirte que en este momento tú y yo juntos vamos a repasar la verdad como un argumento, la verdad como una creencia, la verdad como persona y el poder de la verdad. Esos son los pasos por donde vamos a ir cruzando en esta charla, y te quiero compartir lo que dice el diccionario acerca de esta palabra llamada verdad. El diccionario lo define como: la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una misma. Es decir, las palabras y los hechos coinciden. Lo que tú dices y lo que tú haces conforman una verdad. Lo que yo digo y lo que yo vivo o hago es una verdad. Si alguien te platica una cosa, se convierte en verdad cuando eso que te está platicando tiene su comprobación en la vivencia o en la realidad de las cosas. Eso es lo que el diccionario lo define como una verdad. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor la crisis sobre creer en una verdad, entendemos entonces que muchas de nuestras experiencias han sido compuestas por argumentos que no son sustentados con vivencias o con hechos que conformen la verdad. Y a veces esos argumentos quedan nada más como argumentos y se convierte en tu verdad o en mi verdad, pero no en la verdad. Y no me quiero meter en complicación para que podamos coincidir en esto, pero muchas veces alrededor de un suceso puede haber muchas verdades. Y al final salta la pregunta a la vista: entonces, ¿en dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Me voy a ir un poquito al tema de la fe, al tema de las religiones, al tema de lo que creemos todos. He visto con curiosidad cómo las personas encuentran en esta crisis de verdad una buena oportunidad para evadir el acercarse a Dios, para eludir el escuchar la palabra de Dios, y entonces salen por la tangente diciendo: es que sabes que todo el mundo dice tener la verdad, todo el mundo habla sobre la verdad, y yo la verdad ya no creo en nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que está en lo correcto, y yo me pregunto cuál es la verdad, y entonces termino pensando en que mejor yo me fabrico mi propia verdad, y volvemos a agrandar el tema de la crisis de la verdad. Si tú y yo nos hiciéramos un poquito, nos diéramos el espacio para escudriñar un poco acerca de este tema de crisis de la verdad, nos vamos a dar cuenta que alrededor del mundo, hoy en día, según las estadísticas que estuve checando por ahí, habemos alrededor de 8,000 millones de seres humanos regados por todo el planeta. Y cada uno de nosotros
tiene una manera de ver la vida y tiene una manera de creer porque somos individuos individuales. Y si a eso le añadimos que cada uno de nosotros tiene una manera de creer en una divinidad, entonces estamos en un verdadero caos. Fíjate bien, voy a presentarte un cuadrito en el que vas a ver mostrado ahí cómo está dividido toda esta población en cuanto a su manera de creer en algo, en cuanto a su manera de creer en Dios. Cuando buscamos una creencia, una doctrina o la doctrina perfecta, esto es lo que vamos a encontrar, que alrededor del planeta Tierra hay muchas personas con diferentes credos, diferentes maneras de fe, y entonces se vuelve una verdadera crisis de identidad. ¿Por qué? Porque mira, fíjate nada más lo que dicen las estadísticas. En esos 8,000 millones de seres pensantes, el 33% de ellos profesan el cristianismo. Vale decir que el cristianismo tiene sus propias subdivisiones. Dentro del cristianismo, de todo ese mundo del cristianismo, hay un fragmento de ese total, el 11% lo constituye el pueblo evangélico. Quiere decir que el resto, el 89% de la población cristiana, pues tiene otra manera de pensar diferente a los evangélicos. Y aquí se vuelve complejo, porque entonces las personas se empiezan a confundir y empiezan a preguntarse, entonces, ¿en qué voy a creer? Fíjate, nada más los musulmanes de la población mundial son el 20%, los hindúes profesan su propia religión y son un 13%, y ahí va bajando la cuestión de las religiones, los budistas y otros tantos, en donde los otros tantos, pues vaya usted a saber cuántas religiones podemos encontrar. Allí mismo encontramos el judaísmo dentro de esos otros tantos, y los ateos, o los que no quieren creer en nada, son el 14%, que dicho sea de paso, son una cantidad más pequeña. ¿De qué nos habla esto? De que el mundo y la gente tiene necesidad de creer, tiene necesidad de depositar su fe en algo. Y en esa búsqueda, nosotros, cuando no tenemos claridad y no tenemos la humildad para encontrar y poder reconocer cuándo la verdad se nos presenta ante nosotros, entonces podemos desviarnos y creer en cualquier otra cosa. Hay miles de opciones en las cuales creer, y de las cuales yo te voy a presentar una, y no es porque yo te voy a presentar una opción, yo te voy a presentar la verdad. La verdad se va a escuchar soberbia en mis labios, puede ser la verdad absoluta desde mis labios, pero yo quiero confrontar esa verdad con tu corazón, con tu vida, con tu necesidad espiritual, y te voy a decir cómo podemos acceder a esa verdad, y lo demás va a ser comprobado en tu propia vida, en tu propio corazón. Y ya no me creas a mí, cree lo que vives en tu corazón. Ahorita te voy a explicar un poquito más acerca de esto. Entendemos entonces la crisis de creer en algo en la humanidad. Y entonces ahí las religiones, todos tratan de enseñar al ser humano cómo vivir una vida mejor, cómo ser mejores, cómo conservar o perpetuarnos cuando nuestros años se acaben. Por ejemplo, el hinduismo trata de perpetuarse a través de la reencarnación, es decir, yo me muero aquí ser humano, pero mañana amanezco siendo perro, y así sucesivamente, y ahí me la llevo, porque todas las creencias tienen la tendencia a necesitar, a solventar una necesidad en el hombre. ¿Qué hay más allá? Y ahí viene un argumento por parte de los hindúes. Otros tantos se esfuerzan por creer en otras maneras que te ayudan a bien vivir, pero al final del camino lo que provocan es una crisis de identidad en el hombre, en donde ya no sabe hacia dónde caminar, porque la persona, como tú y como yo, tenemos una tendencia natural a preguntarnos ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y pensamos en que la verdad es un concepto, es una doctrina, es una creencia, y entonces confrontamos, y a veces los mismos evangélicos les gusta estar enconados, y que tú lo interpretas así, yo lo interpreto así, y es tan lamentable que esto esté sucediendo porque queremos entender la verdad como un concepto,
y la verdad como un concepto. ¿Sabes cuándo va a acabar ese hilo? ¿Cuándo lo vas a alcanzar a descubrir? Nunca, porque los conceptos nacen en la cabeza del ser humano. Y eso se van revolucionando. Hoy en día están saliendo religiones nuevas, con deidades nuevas. Nosotros vivimos en una ciudad, para los que no saben dónde estamos en Culiacán. Y la ciudad de Culiacán está situada de una manera estratégica en el planeta, ¿sí? Los primeros pobladores de estas regiones, estoy hablando allá de cientos de años atrás, adoraban aquí en esta región, en esta zona, adoraban a un dios torcido. Por eso Culiacán, en la palabra esta, Coloacan, tiene en sus orígenes como interpretación que es el lugar donde se adora al dios torcido. Había una deidad, había una forma de creer. Más adelante esa palabra se convirtió en el lugar donde se tuercen los caminos. Pero esto es a raíz de lo que las mismas personas van buscando una verdad como concepto. Yo no quiero decirte que la verdad es un concepto, porque nunca vamos a llegar a nada. Pero cuando cambiamos nuestra percepción, cuando enfocamos diferente nuestra manera de buscar y dejamos de pensar que la verdad no es un concepto, sino que la verdad es una persona, entonces ahí nos vamos a encontrar con que sí existe una persona, y cuando entendemos la verdad como una persona, nuestro margen de error se disminuye y se reduce a cero. Cuando Jesús le habló a sus discípulos y a las personas, les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por medio de mí. Cuando Jesús repitió estos versículos, les estaba diciendo a sus discípulos: tengan paz. Y eso es lo que hace falta en nuestra sociedad en estos momentos: tengan paz. Y Jesús les dijo: ustedes creen en Dios, crean en mí también. Y entonces Jesús les dice: ahora me voy a desprender de ustedes y voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén, les dice a los discípulos. Y empiezan los conceptos a hacer crisis en la mente del ser humano. Y entonces salta uno de sus discípulos, que era el que se caracterizaba por ser el más preguntón, el más ansioso, y le dijo al Señor Jesús: Señor Jesús, tú dices que quieres que vayamos contigo, pero ni siquiera sabemos a dónde vas a ir. ¿Cómo quieres que nosotros podamos alcanzarte después? Y tenía sentido lo que decía Tomás, pero tenía sentido aquí, porque es lo que tú y yo razonamos todos los días. Pero Jesús convierte esa inquietud, y más allá de centrarla en una explicación, más allá de centrarla en un concepto, le dice: Tomás, te dice a ti, a mí, Juan, Lupe, Pedro, deja de pensar en los argumentos, centra tu mirada y céntrala en mí, dice Jesús. Dice Jesucristo: yo soy el camino, y soy la verdad, y soy la vida. Si tú dejas de pensar quién tiene la verdad, quién tiene el argumento perfecto, nunca vas a encontrar la respuesta correcta. Pero si entiendes la verdad como una persona, entonces yo te voy a invitar para que conozcas a Jesucristo. Él es la verdad. Y cuando centras tu convicción en una persona llamada Jesucristo, entonces entiendes como concepto absoluto de la verdad a Jesús, a una persona. Y todo lo que esa persona diga, todo lo que esa persona te transmite a través de su enseñanza, todas las promesas que Él te da, todos los cuidados que Él te da, son lo que genera el alimento a tu alma, la respuesta a tus preguntas, la solución a tus conflictos de identidad. Jesucristo es la verdad. Y de una vez le contestó a Tomás: como yo soy la verdad, tú vas a seguir la verdad, Tomás. ¿Y por dónde te vas a ir? Te vas a ir a través de mí, Tomás. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Vas a vivir a través de mí, Tomás. Jesucristo nos resolvió el dilema, que se acciona ese dilema tan solo con un poco de humildad en nuestra cabeza, en nuestro corazón, entendiendo a Jesús como una verdad. Lo difícil para las personas es, de repente, renunciar a sus criterios, a sus convicciones, y entender que la verdad la podemos encontrar en ese personaje precioso que se llama Jesús. Tú y yo necesitamos
renunciar a nuestras convicciones, renunciar a nuestros criterios personales y caminar y conducir nuestras vidas en busca de esa verdad llamada Jesús. Y es que hoy en día las personas se confunden, las personas buscan, las personas preguntan y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero el domingo pasado te explicaba que es muy complicado si tú pretendes encontrar la fe en la explicación racional, en la explicación científica. La fe carece de sentido cuando tú y yo nos la queremos llevar a través de un proceso científico, porque la fe no opera así en nuestras vidas. La fe es algo que Dios puso en nuestros corazones y en nuestro entendimiento para que nosotros caminemos a través de ella. Recuerdo hace algunos años me tocó leer a una persona, una antropóloga de nombre Karen Armstrong, que ella, dedicándose al estudio precisamente de la antropología e inclusive de la arqueología y todos estos rollos, explicaba en su libro que muchas veces para las personas es difícil entender que no todo va a ser comprobado científicamente, no en todo vamos a encontrar restos fósiles, no en todo vamos a encontrar una respuesta científica, pero hay cosas que las vamos a asumir como veraces, como ciertas, cuando entonces nosotros caminamos en fe, y a partir de donde la ciencia ya no te permite llegar, entonces tú empiezas a caminar en una dirección a través de la fe. Y ahí es donde empiezas a experimentar las cosas indescriptibles que Dios te permite asimilar, pero no las vas a poder asimilar si no entendemos como una verdad absoluta a Jesucristo en nuestras vidas. Si me estás captando lo que te estoy queriendo decir, te lo digo con mucho respeto, por favor, repite un amén o pon ahí un amén, porque la verdad es una persona, no es un concepto. La verdad está en Jesucristo. Y tú y yo podemos desprender sobre ese fundamento. Por eso Jesús decía, yo soy la piedra angular, yo soy el fundamento, yo soy la roca sobre la cual vas a construir todas tus convicciones. Si tú y yo carecemos de un fundamento, una roca firme, entonces tú y yo vamos a estar navegando como como la marea del mar, como los vientos, yendo y viniendo, asumiendo una cosa, asumiendo la otra, y entendiendo lo de aquí, lo de allá, y siempre llegará alguien con conceptos mucho más sólidos que los tuyos y te va a mover tu verdad porque te presentó algo diferente. Tú y yo conocimos por ahí a un boxeador legendario, ya no sé si viva todavía, me comentas ahí, pero el gran Muhammad Ali, que tenía un nombre, si me lo puedes escribir ahí, su nombre era un nombre cotidiano de la sociedad, pero de repente él dijo, yo encontré una verdad, y se cambió el nombre y se puso otro nombre. Y así como él, muchas personas deciden tomar decisiones porque encuentran una verdad, y entonces cambian su estilo de vida. Y de repente hay personas que dicen, encontré una verdad, y se separan de la familia, se aíslan, se van al monte, se cortan la vida, hacen mil cosas, porque encontraron la verdad en un concepto. Pero cuando la verdad la encuentras en una persona como Jesús, vas a encontrar claridad en todo lo que te rodea, porque Jesús es vida, porque Jesús es la respuesta a todas nuestras interrogaciones. ¿Y qué sucede cuando encuentras una verdad? Quiero citar un poquito la historia universal me encanta, y voy a apelar un poquito a lo que sucedió en los Estados Unidos por allá en el siglo XIX, en el año 1860, si mal no recuerdo, 60-65, se llevó a cabo un proceso de guerra civil en esa nación, en donde los estados del norte estaban en pugna con los estados del sur. El presidente en ese momento de los Estados Unidos era Abraham Lincoln, y entonces hubo una confrontación a este presidente que pasó a la historia como uno de los mejores presidentes de esa nación. A él le tocó conducir al país, a la nación, en lo que ahora conocemos como la guerra civil o la guerra de secesión. Y entonces el conflicto ahí es que los estados del sur querían conservar la práctica de la esclavitud. Los estados del norte ya estaban en una idea de que no era necesario tener obligadas a las personas de color negro a vivir como animales, como esclavos, perdón por la expresión.
Pero en ese tiempo era tan cruel la verdad para la gente de color, para nuestros hermanos afroamericanos, que en esos momentos ellos eran tratados como si fueran bestias de carga, o como si fueran animales del ganado, como si fueran cualquier producto mercantil, y eran sujetos a humillaciones y a maltratos, pero nunca eran vistos como seres humanos. Por eso a Abraham Lincoln se le agradece y se le reconoce en esa nación como el padre de la abolición de la esclavitud en aquel país. Pero ¿qué sucedió? Cuando se decretó, después de un largo proceso político y una guerra civil cruenta, que los esclavos negros ya no serían esclavos, en donde se decretó que estaba prohibido tener esclavos como propiedad, ya los seres humanos ya no podían pertenecerle a otro. Entonces se vino la crisis que viene después de eso, que es la crisis de la verdad. Los hombres de color, las mujeres de color, normalmente ellos no accedían a la enseñanza, a la escuela, no podían leer, no sabían leer, y eran tratados pues, como lo que en esos momentos la gente los veía. Y entonces a ellos, cuando el presidente declaró abolida la esclavitud, no más esclavitud en los Estados Unidos, entonces salió en los diarios, salió en los artículos, en los periódicos, en la sociedad, pero esa información no llegó a la clase de la gente afroamericana. Esa información se quedaba en los que en aquellos momentos se consideraban sociedad. Pasaron los años y la verdad no había sido descubierta. La verdad no se había dado a conocer a la gente de color. Eran muy pocos los que habían logrado descubrir, gracias a un buen patrón, gracias a que pudo haber aprendido a leer aquella persona de color, pero eran muy pocos los que conocían la verdad. Y mientras no conocían la verdad acerca de la abolición de la esclavitud, la gente seguía viviendo, la gente afroamericana seguía viviendo en la esclavitud, seguían sufriendo los maltratos, seguían siendo humillados porque se desconocía la verdad. Y es ahí en donde entonces tú y yo vamos a entender por qué es tan importante el conocimiento de la verdad. Porque dice la palabra de Dios, y vas a llegar a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Esa es la conclusión a la que yo quiero ahorita conducirte. Cuando una persona conoce la verdad, entonces la verdad te conduce a la libertad. Hace unos años me encontré con un amigo de la universidad y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy estudiando Derecho, estoy en la Facultad de Derecho y estoy aprendiendo muchas cosas. Y le dije, oye, me parece muy interesante, qué padre. Y me dijo, ¿sabes qué he llegado a descubrir? Me dice que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y me dio mucha gracia la frase o el refrán que usó, pero la realidad de las cosas es que cuando tú y yo desconocemos la verdad, cualquier persona nos puede venir a engañar. Cualquier persona nos puede manejar una píldora y cambiar y enfocar nuestras fuerzas hacia una dirección equivocada porque no hemos llegado al conocimiento de la verdad. Pero Jesús nos dice, si te acercas a Él, a Jesucristo, y lo conoces como verdad, como persona que encarna la verdad, entonces vas a experimentar una libertad que nunca más vas a querer renunciar a ella. Una verdad indescriptible que sobrepasa nuestro entendimiento. Es una verdad que no se encierra en un concepto. Es una verdad que se vive, que se respira, se transpira, se cree, se camina en ella, se conduce en nuestra vida, se educa en generaciones en una verdad llamada Jesucristo. Y cuando tú y yo encontramos la verdad a través de Jesucristo, ya no hay nada que temer, ya no hay preguntas que resolver respecto al más allá. Ya no hay preguntas que resolver respecto a la situación económica que tenemos en estos momentos, respecto a la crisis de salud que hay en estos días. Ya no hay verdad que descubrir cuando tienes tu familia y tu esposa y tus hijos se conducen en esa dirección llamada Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy a cerrar de esta manera. ¿Quieres encontrar la verdad y la tranquilidad que te da esa verdad? ¿Quieres descubrir el poder de la verdad? La vas a encontrar en Jesucristo.
No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos tú y yo encontrar salvación. Ese se llama Jesucristo. Y conocerás la verdad. Dice las Escrituras en la versión Reina Valera, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. El día que tú y yo descubrimos la verdad en Jesucristo, y entonces ese día descubrimos también que ya no hay preguntas que te lleguen a sacudir tanto tu mente. Ya no vas a ser arrastrado por convicciones, por creencias, por fe, por religiones, porque mira, bien dice la gente, religiones hay muchas, y todo el mundo dice que todas las religiones te llevan a Dios. Y vienen otros más vivos caminando detrás diciendo, no importa, vamos juntándonos todos porque tú le pides a tu Dios, yo le pido a mi Dios y hacemos una campechana rica y deliciosa y todo el mundo al final, alguien le va a pegar a la verdad. Y discúlpame, qué pobre manera de razonar este asunto. Porque entonces seremos víctimas de los vivales, seremos víctimas de los que lavan cerebros, seremos víctimas de todos aquellos que tratan de descubrir el hilo negro, víctimas de los libres pensadores que transforman su mentalidad descubriendo cuál es la cuadratura del círculo. En fin, así es este asunto. Cuando la verdad con humildad se entiende que es mucho más sencilla. La verdad es una persona, la verdad se llama Jesús. Y yo personalmente hace muchos años decidí aceptarlo como verdad y no me arrepiento de haber cambiado esa verdad. Podrá haber muchas maneras de percibirla. Podrá haber el que grita, el que brinca, el que se viste así, el que se viste así. Esas son costumbres, son prácticas, son percepciones de cómo llevar a cabo lo que nosotros hemos aprendido. Pero ¿sabes una cosa? Podremos haber chile, tomate y cebolla y de todo. Pero si nuestra verdad radica en una persona que se llama Jesús, si nuestro camino va en dirección a Jesús, si nosotros vivimos para agradar a Jesús, mira, podemos nosotros aplicar nuestras propias culturas, pero la verdad no cambia. La verdad es inamovible, la verdad es perfecta, es eterna y es para siempre. Y esa es la que yo te invito a conocer.